Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Villavicencio y en este video les voy a hablar acerca del sistema musculoesquelético del abdomen como parte de este gran proyecto que ha lanzado AIMPI Ecuador. Bien, entonces lo que vamos a ver en este video son las regiones y los cuadrantes del abdomen, los órganos que están en cada cuadrante, las capas de la pared abdominal y los músculos de la pared abdominal junto con su respectiva irrigación e inervación. Iniciaremos entonces delimitando la cavidad abdominal. Como sabremos, esta cavidad tiene un límite tanto superior como un límite inferior. Su límite superior va a estar formado en la línea media por la apófisis sifoides, que a cada lado va a tener el reborde costal, que está formado por los cartílagos de la séptima a la décima costilla. Sin embargo, la cavidad abdominal puede llegar hasta el cuarto espacio intercostal en el lado derecho, que va a corresponder al borde superior del hígado. Su límite inferior va a estar formado por el orificio de entrada a la pelvis, que consta del borde superior de la sínfisis púbica, que se continúa lateralmente con el borde superior de las ramas horizontales del pubis. A su vez vamos a encontrar lateral a estos, posterior a estos, la eminencia iliopectínea, que continúa con la línea innominada o línea terminal. Finalmente, en la parte posterior tendremos la articulación o sincondrosis sacroiliaca, y a lo largo de toda la cavidad abdominal, como límite posterior en la línea media, tendremos a la columna vertebral en su región lumbar. Entonces ahora pasaremos a hablar acerca de las regiones abdominales, que son 9 a diferencia de los cuadrantes abdominales, que son 4. Para delimitar cada región abdominal vamos a usar dos planos sagitales y dos planos transversales. Los planos sagitales van a ser los planos o líneas medioclaviculares, que como nos indica el nombre se van a originar en el punto medio entre ambos extremos de cada clavícula y van a dirigirse inferiormente hasta llegar al punto medio inguinal. Este punto medio inguinal lo podemos ubicar entre la espina ilíaca anterosuperior y el borde superior de los tubérculos del pubis. Estos dos puntos entre los cuales se ubica el punto medio inguinal son fácilmente palpables durante un examen físico. También se dice que este plano pasa cerca de unos 9 centímetros a cada lado de la línea media. Ahora los planos transversales que vamos a usar son tres. Van a ser el plano subcostal, el plano intertubercular y el plano transpilórico. El plano subcostal e intertubercular son fácilmente palpables o distinguibles durante el examen físico. El subcostal, como nos indica el nombre, va a pasar por debajo de los cartílagos costales, es decir, por el borde inferior del décimo cartílago costal en cada lado. Y el plano intertubercular va a pasar a través de los tubérculos ilíacos, como igual nos indica el nombre. Esos tubérculos ilíacos generalmente se encuentran unos 5 centímetros por detrás de la espina ilíaca anterosuperior de cada lado, que les había dicho que son fácilmente palpables durante el examen físico. Lo importante de este plano intertubercular, y algo que les encanta preguntar a los doctores, es que pasa o cruza el cuerpo vertebral de L5. Finalmente, el plano transpilórico, que está en el medio de entre estos dos planos, es algo que les encanta preguntar también a los doctores. Y para ubicarlo nos tenemos que dirigir al manubrio del esternón superiormente y a la sínfisis del pubis inferiormente e intentar visualmente ubicar un punto medio entre estas dos regiones, y es donde se ubicará aproximadamente el plano transpilórico. Lo que les gusta preguntar a los doctores es que este va a atravesar o cruzar por delante del cuerpo vertebral de L1 y también las estructuras que atraviesa, que estas van a incluir el fondo de la vesícula biliar, el cuello del páncreas, los orígenes de la arteria mesentérica superior y la vena porta hepática. También va a atravesar la raíz del mesocolón transverso y la flexura unión, o también se le sabe llamar el ángulo duodeno-yeyunal, y también va a cruzar por los ilios renales a cada lado. Eso principalmente son de los cuadrantes abdominales, de las regiones abdominales, y ahora les pasaré a hablar cómo se llama cada uno. Si nos ubicamos en la región superior derecha, vamos a tener al hipocondrio derecho y en la región superior izquierda al hipocondrio izquierdo. Estos se denominan hipocondrios porque, como nos indica el nombre, hipo significa debajo y condro significa cartílago, como ya sabrán, entonces significa debajo del cartílago, y el cartílago que tenemos en esta región son los cartílagos costales. Entonces no se olviden, hipocondrio derecho e izquierdo. Y a lo largo de toda la línea media o región media de las regiones abdominales, vamos a tener el sufijo gastrio. Entonces tendremos epigastrio, que está arriba superiormente, mesogastrio, que va a estar en la región media, e hipogastrio, que va a estar inferiormente. Ahora, si nos ubicamos horizontalmente en la región media, a cada lado vamos a tener dos flancos, flanco derecho y flanco izquierdo. Y si seguimos descendiendo, vamos a tener en la región inferior, a cada lado del hipogastrio, la fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Sin embargo, estas fosas ilíacas también se les suele denominar región inguinal derecha y región inguinal izquierda respectivamente. Bien, acerca de los órganos que se encuentran en cada región abdominal, no me voy a detener mucho en esto debido a que
Acá no es algo tan práctico, más bien se usan los cuadrantes abdominales durante la práctica para delimitar dónde está la lesión o en qué órgano está la lesión. Sin embargo, les he puesto esta tabla para que puedan repasar, ya que es algo que sí preguntan los doctores. Entonces, eso nomás y les comentaré sobre cada órgano en la región cuando hablemos de los cuadrantes abdominales. Sin embargo, no se preocupen que con la práctica y razonando cada órgano y su posición será fácil ya sea ubicarlo dentro de una región abdominal o de un cuadrante abdominal. Bien, ahora sí usaremos esta imagen para hablar acerca de los órganos abdominales y su distribución según cada cuadrante. Si nos fijamos en el cuadrante superior derecho, podremos observar que justo debajo del reborde costal tendremos el lóbulo derecho del hígado, que como les había mencionado, se ubica o se llega hasta el cuarto espacio intercostal. Debajo del borde inferior del hígado tendremos a la vesícula biliar. Si nos fijamos en la línea media, podríamos ubicar y reconocer la región pilórica o el piloro del estómago, y adyacente a esta zona tendremos la primera y la tercera porción del duodeno, ya que la segunda porción es retroperitoneal. También podríamos encontrar en esta zona la cabeza del páncreas, pero en este caso va a estar cubierto por el colon transverso, específicamente su porción o mitad derecha. En este cuadrante también tendremos el riñón derecho junto con su glándula suprarrenal, pero estos órganos son más posteriores, son retroperitoneales y no se observan desde esta vista. Y también tendremos la porción superior del colon ascendente y, como ya les había mencionado, la mitad derecha del colon transverso. Bien, si ahora nos fijamos en el cuadrante superior izquierdo, podremos observar la otra mitad del colon transverso, es decir, su mitad o porción izquierda. También podríamos observar el lóbulo izquierdo del hígado, el vaso y las porciones restantes del estómago, así como el yeyuno y el ilion proximal. Podríamos observar el cuerpo y la cola del páncreas. Al igual que en el lado derecho, tendríamos el riñón izquierdo junto con su glándula suprarrenal, que sería en la parte posterior. También tendríamos aquí la flexura cólica izquierda, también denominado ángulo esplénico del colon, ya que pasa justo por debajo del vaso, que como sabrán anatómicamente se usa para describir al vaso como espleno. Entonces sería ángulo esplénico del colon. También tendremos la mitad izquierda del colon transverso, que ya les había mencionado, y la porción superior del colon descendente. Si ahora nos dirigimos al cuadrante inferior izquierdo, podríamos observar la continuación del colon descendente, que sería su porción inferior, el colon sigmoideo seguido del recto. En el caso de las mujeres podríamos identificar el ovario izquierdo, la trompa de falopio o tuba uterina izquierda, así como el útero. De ahí también podríamos encontrar la porción abdominal del uréter izquierdo, la porción abdominal del cordón espermático izquierdo y la vejiga urinaria. Si ahora nos dirigimos al cuadrante inferior derecho, podríamos encontrar la porción inferior del colon ascendente, que sería constituida principalmente por el ciego y el apéndice vermiforme. En este caso encontraríamos la mayor parte del ilium. Y también tendríamos, en el caso de las mujeres, el ovario derecho, la trompa de falopio derecho, el útero. Y también encontraríamos la porción abdominal del uréter derecho, la porción abdominal del cordón espermático derecho y la vejiga urinaria. En sí, estos son todos los órganos de la cavidad abdominal y su distribución, pero como les había mencionado, me parece que con la práctica y sabiendo analizar y razonar dónde se encuentra cada órgano, será mucho más fácil luego intentar distribuirlo, ubicarlo, ya sea tanto en un cuadrante o en una región abdominal. La verdad es solo cuestión de práctica, así que solo repasen esto y verán cómo ya se les va a hacer cada vez más fácil identificar en qué región o cuadrante está cada órgano. Ahora continuaremos con las capas de la pared abdominal, que para estudiarlas a mí me gusta dividirlas en tres regiones: en la piel junto con su fascia superficial, en la capa muscular y en la capa endoabdominal, ya junto que se incluye la fascia transversalis, la grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. Bien, entonces la piel es la primera barrera, como conocemos, y adyacentemente, en más profundo, tendremos a la fascia superficial, que también es conocido como el tejido celular subcutáneo. La fase superficial o tejido celular subcutáneo por encima del ombligo es idéntico que al resto del cuerpo. Sin embargo, inferior al ombligo, esta va a estar reforzada por fibras elásticas y colágeno que nos permite dividirla en dos capas. Como podemos observar aquí, tendremos la capa adiposa superficial o también denominada fascia de Camper y la capa membranosa profunda o fascia de Scarpa. Esto es algo que les gusta preguntar también bastante a los doctores, entonces hay que tomar en cuenta. La capa membranosa profunda o de escarpa luego se continúa inferiormente hasta la región perineal, como la capa membranosa del tejido subcutáneo del perineo, que también se denomina o su epónimo es fascia de Coles.
Entonces es importante repasar esto. El tejido celular subcutáneo o fascia superficial se divide en capa adiposa superficial o fascia de Camper y capa membranosa profunda o fascia de Scarpa, que continúa inferiormente a la región perineal y se pasa a denominar fascia de Coles. Esto es muy importante repasar, ya que esta fascia de Coles no continúa hasta los muslos, sino únicamente se queda, más bien dicho, en la región perineal. Ahora si vamos más profundo, vamos a tener la fascia profunda, que va a estar dentro de la capa muscular. Entonces, los tres músculos principales de la pared anterolateral del abdomen, vamos a tener al músculo oblicuo externo, al músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Cada músculo va a estar recubierto a su vez por una fascia, que en este caso denominaremos fascia profunda. Y esta fascia profunda a su vez se va a dividir en tres capas, la capa superficial, intermedia y profunda. Entonces hay que diferenciar bien que existe una fascia profunda superficial y la fascia superficial. Entonces, bien, ahora indicaremos cuál recubre qué músculo. Tenemos que la fascia profunda superficial va a estar cubriendo la cara externa del músculo oblicuo externo. La capa o la fascia profunda intermedia va a estar entre el músculo oblicuo externo y el músculo oblicuo interno. Y la capa profunda de la fascia profunda va a estar entre el músculo oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen. Cabe recalcar que estas fascias de revestimiento, fascia profunda, van a recubrir las tres capas y también incluyendo sus aponeurosis, es decir, sus tendones planos extendidos. Y estas fascias son relativamente delgadas y están constituidas principalmente por el epimicio, que si recordamos el epimicio era la capa externa formada por tejido conectivo fibroso que envuelve a todos los músculos de todo el cuerpo. Bien, entonces si continuamos cada vez más profundo vamos a tener a la fascia endoabdominal, que va a estar posterior al músculo transverso del abdomen. Por lo tanto, generalmente a esta fascia endoabdominal también se le denomina fascia transversalis o fascia transversal. Generalmente esta fascia cambia de nombre conforme su ubicación, es decir, con qué músculo se relaciona. En el caso del abdomen va a estar relacionada con el músculo transverso principalmente. Y si continuamos aún más posteriormente, vamos a tener que el revestimiento que continúa sería el peritoneo parietal, que es más bien la capa brillante de la cavidad abdominal. Y es importante recordar que este va a estar formado por una sola capa de células epiteliales y tejido conectivo de sostén. Este se va a localizar interno a la fascia transversalis y va a estar separado de esta por una cantidad variable de grasa extraperitoneal. Pero generalmente esta grasa extraperitoneal no va a servir mucho como un depósito de grasa, sino cabe recalcar que no lo mencioné antes, que el principal lugar de depósito de grasa en el cuerpo va a ser el tejido celular subcutáneo o fascia superficial del abdomen, específicamente debajo del ombligo, como les había indicado por la razón de su constitución. Entonces, la fase superficial o tejido celular subcutáneo del abdomen va a ser el principal sitio de depósito de grasa en el cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar sobre los músculos de la pared abdominal. Vamos a tener 5 músculos en la pared abdominal. Los tres que ya les he mencionado, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso del abdomen, que van a ser principalmente de la pared anterolateral del abdomen, que se refiere a la región lateral y anterior del abdomen, como nos dice el nombre. Y los más anteriores en el abdomen van a ser el recto del abdomen y el piramidal. El piramidal se está volviendo más bien un vestigio anatómico que se encuentra hasta en el 80% de la población y no es anormal o patológico que no se lo encuentre durante una cirugía. Como generalidades de estos músculos es importante señalar que estas fibras musculares de las tres capas de los músculos anterolaterales del abdomen, es decir, de estos tres, tengan orientaciones distintas, de tal forma que las dos capas externas se van a disponer diagonalmente y perpendiculares entre sí y la capa profunda va a discurrir transversalmente, como nos indica el nombre del músculo. Los tres músculos van a terminar en la región anterior y medialmente en una aponeurosis laminar. Esta transición entre se puede decir, la porción carnosa del músculo y su aponeurosis va a ocurrir en un punto medio entre la línea medio clavicular y la línea media. Entonces, a partir de esa región se empiezan a transformar en aponeurosis. Y es importante que estas aponeurosis, una vez en la línea media, se van a entrelazar con las aponeurosis del otro lado y van a formar un tipo de rafe que es una sutura o una excavación que es la línea media o en la línea media que se denomina línea alba, que se extiende desde el proceso apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Y es importante recalcar que este entrelazamiento entre las fibras entre las aponeurosis de ambos lados
no solamente ocurren entre el lado derecho e izquierdo, sino también ocurren a lo largo de las tres capas musculares, es decir, entre las capas superficiales e intermedia y entre las intermedias y profundas, de tal manera que son bastante resistentes. Bien, ahora les voy a hablar sobre los músculos abdominales uno por uno. Vamos a empezar con el músculo oblicuo externo, que es el mayor, el más grande y el más superficial de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Este músculo es diferente al oblicuo interno y al transverso del abdomen, en que no se va a originar en la fascia toracolumbar, sino va a tener un borde posterior libre, y su origen va a ser principalmente en las costillas, en las caras externas de la quinta a la doceava costilla, y va a descender, como vemos en la imagen, y se va a insertar en la línea alba, en el tubérculo del pubis y en la mitad anterior de la cresta ilíaca. Es importante que este va a estar inervado por los nervios tóraco-abdominales y el nervio subcostal. Y su acción principal va a ser comprimir y sostener las vísceras, y también van a ayudar a flexionar y rotar el tronco. Es importante señalar la orientación de sus fibras musculares, que tienen una orientación inferomedial, igual como cuando ponemos nuestras manos en los bolsillos, que nuestros dedos van a apuntar hacia el centro y hacia abajo, que se van a contraponer a las fibras del oblicuo interno, que tienen una orientación supromedial. Si recordamos, como les había mencionado, las fibras musculares se vuelven aponeuróticas cerca de la línea medioclavicular, y estas van a decusarse, si se puede usar ese término, con las fibras musculares del oblicuo interno, del oblicuo interno contralateral, de tal manera que se forma un músculo digástrico, es decir, un músculo con dos vientres que comparten un tendón central común y que van a trabajar como una sola unidad. Por ejemplo, entonces, si es que yo contraigo el músculo oblicuo externo derecho, también se va a contraer el músculo oblicuo interno izquierdo, y van a actuar juntos para ayudarme a flexionar y rotar el tronco, de tal forma que mi hombro derecho se va a orientar hacia mi cadera izquierda, que se denomina un movimiento de torsión del tronco. Y ahora tenemos el oblicuo interno en esta imagen, que si vemos es una delgada lámina muscular que se abre de manera anteromedialmente en forma de abanico. Sus fibras, a diferencia del oblicuo interno, tienen una disposición superomedial, como por ejemplo cuando nos ponemos la mano en el pecho para cantar el himno nacional, o únicamente cuando nos ponemos la mano en el pecho, nuestros dedos van a estar hacia arriba y hacia el centro. Eh, Bien, entonces estas fibras también se van a hacer aponeuróticas cerca de la línea medio clavicular y van a ayudar a formar la vaina del recto, igual que las fibras aponeuróticas del oblicuo externo. Y estas se van a decusar, como ya saben, con las fibras aponeuróticas del oblicuo externo igual, para formar como un músculo digástrico. Específicamente les voy a mencionar que su origen es en la fascia toracolumbar, en los dos tercios anteriores de la cresta ilíaca y en el tejido conjuntivo profundo lateral del ligamento inguinal. Ese es el ligamento inguinal, la parte lateral. Y este va a ascender y se va a insertar en los bordes inferiores de la décima a la doceava costilla, en la línea alba, en el pecten del pubis, a través del tendón conjunto también. Es importante que les voy a indicar que se dice que su origen es inferior en esta región y en la fascia toracolumbar, debido a que, como les menciono, sus fibras se orientan supermedialmente, a diferencia del oblicuo externo, que se originaba en la región costal y descendía para insertarse en la región de la cresta ilíaca y la lineal, porque su disposición es inferomedial, de tal manera que no se confundan cuando intenten explicar el origen de la inserción. Origen es porque se origina aquí superiormente, porque sus fibras descienden, y en el oblicuo interno su origen es inferior, porque sus fibras ascienden. No sé si me hice explicar, espero que sí. Ahora les voy a hablar sobre el transverso del abdomen, que sus fibras más o menos discurren horizontalmente, excepto las partes más inferiores, las fibras más inferiores, que tienen una orientación casi paralela a la del oblicuo interno. Su orientación transversa y circunferencial es bastante útil para ayudar a comprimir el contenido abdominal y aumentar la presión intraabdominal, por ejemplo, durante la realización de la maniobra de Valsalva. Estas de aquí también finalizan en una aponeurosis en la región central para contribuir a la formación de la vaina del recto. Específicamente, pues, les puedo mencionar que su origen es en las caras ya internas de los cartílagos costales de la séptima a la doceava costilla, en la fascia toracolumbar, en la cresta ilíaca y en el tejido conjuntivo profundo al tercio lateral del ligamento inguinal.
Luego van a insertarse, se van a dirigir, van a seguir con su orientación lateral u horizontal para insertarse en la línea alba con la aponeurosis del oblicuo interno. También se van a insertar en la cresta del pubis y en el pecten del pubis, igualmente por el tendón conjunto, como lo hacía el oblicuo interno. Tanto la inervación del oblicuo interno como la del transverso del abdomen va a estar dada por los nervios tóraco-abdominales, que son los ramos anteriores de los nervios de T6 a T12 y los primeros nervios lumbares. La función del músculo transverso del abdomen es únicamente comprimir y sostener las vísceras abdominales, mientras que el oblicuo interno comparte las funciones tanto del oblicuo externo como del transverso del abdomen, de tal manera que este ayuda a comprimir y sostener las vísceras abdominales y ayuda también a la flexión y rotación del tronco. Ahora les voy a hablar sobre el músculo recto del abdomen, que como lo podemos observar aquí, se origina en la sínfisis del pubis y en la cresta del pubis y va a ir ascendiendo para insertarse en la apófisis sifoides y en los cartílagos de la quinta a la séptima costilla, que están adyacentes a la apófisis sifoides. Este va a estar inervado igualmente por los nervios toracoabdominales, que eran las ramas anteriores del T6 y T12. Y este, por otro lado, va a ayudar a flexionar el tronco, es decir, a flexionar las vértebras lumbares y comprimir las vísceras abdominales. Y también ayuda con la antilordosis. La antilordosis es un término que se refiere a cuando se estabiliza y controla la inclinación de la pelvis para mantener la bipedestación, si se puede decir así. Bien, en esta diapositiva les quería indicar lo que ya les había explicado, que las fibras musculares de los oblicuos son perpendiculares entre sí y vemos cómo se decusan. En esta imagen de acá vemos cómo se decusan la del oblicuo externo con las del oblicuo interno para funcionar como un músculo digástrico. Eso es lo único que les quería indicar con estas imágenes para que recuerden. Bien, aquí les quería indicar, en cambio, enfocar un poco más el recto del abdomen y también mencionarles que en este caso estaría por aquí el piramidal, y les voy a indicar un poco más específico, pero aquí también les quería indicar que el paquete vasculonervioso, el famoso VAN, por vena, arteria y nervios, se va a encontrar entre la capa intermedia y la capa profunda del músculo de la pared del abdomen, es decir, entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Y generalmente en la parte anterior de la pared del abdomen, los vasos y nervios abandonan este paquete vasculonervioso y se van a localizar en el tejido subcutáneo, cuando ya pasemos a la parte anterior del abdomen. Ahora sí, sobre el recto del abdomen, ya les he mencionado su inserción, su origen, y les quería indicar que está fijado transversalmente por inserciones en la lámina anterior de la vaina del recto, en 3 o más localizaciones o intersecciones tendinosas, que se denominan estas líneas de aquí que les estoy señalando. Por lo tanto, cuando el músculo se pone en tensión en personas musculosas, las áreas entre estas intersecciones tendinosas van a sobresalir y se va a marcar el famoso six-pack. Eso también es importante señalar que se van a encontrar generalmente estas intersecciones, van a formar unos surcos de la piel en estas personas musculosas a nivel del proceso sifoides del esternón y del ombligo y a la mitad de la distancia entre estas dos estructuras van a ser las más marcadas. En la región inferior generalmente no es muy marcado, es mucho más difícil marcar. El músculo piramidal, que como ya les he dicho es inconsistente, generalmente está ausente en el 20% de la población, se sitúa anterior a la porción inferior del recto, del abdomen y se inserta en la cara anterior del pubis y en el ligamento anterior del pubis. Termina en la línea alba, especialmente engrosada en una distancia por encima de la sínfisis del pubis. El piramidal ayuda a tensar la línea alba y cuando el músculo está presente, los cirujanos lo utilizan como punto de referencia para la incisión abdominal mediana durante una cirugía abdominal. Eso les quería indicar aquí y ahora les voy a indicar sobre la vaina del recto, que si podemos observar aquí, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces la vaina del recto es un compartimento fibroso, fuerte e incompleto que va a envolver al recto del abdomen, al músculo y al piramidal. En la vaina del recto también, en la vaina del recto también se encuentran las arterias y venas epigástrica superior e inferior, vasos linfáticos, las porciones distales de los nervios toracoabdominales, que como ya les había mencionado, son los ramos anteriores de los nervios espinales de T7 a T12. Esta vaina del recto del abdomen va a estar formada por las fibras aponeuróticas entrelazadas y decusadas
de los músculos anterolaterales del abdomen, que les he indicado el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Esto de aquí es algo que les encanta preguntar a los doctores, así que intenten repasar esto bien. Entonces, la aponeurosis del oblicuo externo va a contribuir a la pared anterior de la vaina en toda su longitud, como podemos observar aquí. Sin embargo, el oblicuo interno se va a dividir en tres. Sus 2 tercios superiores de la aponeurosis van a dividirse en 2 hojas, que van a ser o 2 hojas o láminas, que en el borde lateral del músculo recto del abdomen, una se va a ir por arriba y otra se va a ir por debajo. La hoja anterior o superficial se une a la aponeurosis del oblicuo externo y ayuda a formar la lámina anterior de la vaina del recto, mientras que su hoja posterior o profunda se va a unir a la aponeurosis del transverso del abdomen y va a ayudar a formar la lámina posterior de la vaina del recto. Sin embargo, toda esta vaina del recto ahora sí se va a dividir a su vez en 4 partes, de tal manera que los 3 tercios superiores van a estar normal como les acabo de explicar. Sin embargo, desde aproximadamente 1 tercio de la distancia entre el ombligo y la cresta del pubis, cerca de este nivel, vamos a tener que las aponeurosis de los 3 músculos planos pasan anteriores al recto del abdomen para formar todos la lámina anterior de la vaina del recto. Y solamente la fascia transversalis va a ayudar a recubrir la parte posterior del recto del abdomen. Y esto va a estar, este límite, cuando las fibras musculares pasan hacia anterior, va a estar marcado por la línea arqueada, que, como les he comentado, va a estar entre la distancia o el punto entre los 3 tercios superiores y los 3 tercios inferiores de la vaina del recto. En toda la longitud de esta vaina del recto, junto con las fibras de sus hojas anterior y posterior, se van a entrelazar en la línea media anterior para formar lo que se conoce como la línea alba, y ya les he explicado. Esta va a recorrer toda la longitud y va a ayudar a separar las vainas bilaterales de los rectos. Se estrecha inferiormente en el ombligo y adopta más o menos la anchura de la sínfisis del pubis, y por eso es que es más difícil marcarla durante ocasión de ejercicio y todo. Y se ensancha superiormente, de tal manera que aquí es un poco más amplia y es más fácil marcarla luego de una rutina de ejercicios o luego de ir al gimnasio para marcar abdomen. Entonces esta es la explicación anatómica de por qué sucede eso. Bien, ahora en cuanto a la inervación, les quería comentar que primero los dermatomas, cada uno como sabemos anatómicamente empiezan posteriormente sobre el foramen intervertebral, por donde el nervio espinal abandona la columna vertebral y sigue la inclinación de las costillas, rodeando el tronco. Los importantes son T10, que abarca el ombligo, T9, que es la región supraumbilical, y T11 ya es la región inferior a este. Es importante o sea, los nervios más importantes del abdomen van a ser los que les he puesto aquí, que es el nervio tóraco-abdominal, los ramos cutáneos laterales, que podemos observar aquí, el nervio subcostal que pasa por el borde inferior de la costilla 12, y el nervio L1, que se divide a su vez en hilo hipogástrico e hilo inguinal. Esto es algo que a mí siempre me preguntaban, que era cuál es superior e inferior y qué inerva cada uno. Es importante que el nervio ilio hipogástrico, como nos indica el nombre, es el superior porque va a estar cerca en la región hipogástrica, mientras que el ilio inguinal es inferior porque la región inguinal es inferior. Valga la redundancia, es bastante obvio, la verdad. Entonces eso es importante y es algo que casi siempre preguntan. Bien, ahora sobre la irrigación les quería explicar tanto el drenaje venoso como la irrigación arterial. Y bueno, para esto la piel y el tejido subcutáneo de la pared abdominal van a estar irrigados por un plexo venoso subcutáneo que va a drenar superiormente a la vena torácica interna, que si recordamos es paralela o sí paralela o sea, discurre cerca de la línea parasternal, más bien dicho, en ambos lados. Y también van a drenar en la región lateral a la vena torácica lateral. Inferiormente también drenan a las venas epigástricas superficial e inferior, que a su vez son tributarias de la vena femoral e ilíaca externa respectivamente. Es decir, la vena epigástrica superficial va a drenar en la vena femoral y la vena epigástrica inferior drena en la ilíaca externa. También son importantes las venas cutáneas que rodean el ombligo, que son las venas paraumbilicales, que adquieren importancia clínica en cualquier patología que curse con hipertensión portal, que va a causar que se forme
famosa cabeza de medusa o las varices paraumbilicales. Es bastante común, de hecho, que haya una anastomosis, es decir, la unión entre dos vasos, entre la vena epigástrica superficial y la vena torácica lateral. Esa es la vena torácica lateral, la vena epigástrica superficial, como podemos observar aquí, y se van a anastomosar, como vemos acá, que sí está completa la imagen. Y se va a denominar la vena toracoepigástrica. Bien, ahora sobre la irrigación, tenemos que las arterias más importantes son las que les he indicado aquí, que son la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Esto es algo que vamos a preguntar a los doctores, que cuáles son las ramas terminales de la arteria torácica interna, son la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. Estas de aquí van, bueno, la musculofrénica va a descender a lo largo del arco costal y va a irrigar la pared abdominal superficial y profunda de los hipocondrios y el diafragma anterolateral. Por otro lado, la arteria epigástrica superior va a descender por la vaina del recto del abdomen profundo a este músculo y va a irrigar por lo tanto el recto del abdomen, la pared abdominal superficial y profunda del epigastrio y de la región umbilical superior. Las otras arterias importantes son las arterias intercostales posteriores de la 10ª y 11ª costilla, que como podemos ver están aquí, que su origen es, bueno, su origen sería en la aorta, que continúan más allá de las costillas para descender por la pared abdominal entre el oblicuo interno y el transverso del abdomen y por lo tanto van a irrigar la pared abdominal superficial y profunda de los flancos. La otra importante es la arteria subcostal, que también se origina en la aorta y sigue un recorrido similar a las intercostales posteriores. La arteria epigástrica inferior también es importante, lo podemos ver está aquí. Esta se origina en la arteria ilíaca externa. Esta de aquí va a discurrir superiormente y va a entrar en la vaina del recto del abdomen y por lo tanto va a ayudar a irrigar a este mismo músculo y la pared abdominal profunda de la región púbica y umbilical inferior. Otra arteria importante que nace a partir de la arteria ilíaca externa es la arteria circunfleja ilíaca profunda, que como podemos observar es este de aquí, que nace de ilíaca externa. Y esta va en cambio a discurrir sobre la cara profunda de la pared anterior del abdomen, un poco si podemos ver paralelo al ligamento inguinal, y por lo tanto va a ayudar a irrigar al músculo ilíaco y a la pared abdominal profunda de la región inguinal y la fosa ilíaca. Para terminar, me quedan dos arterias que son ramas de la arteria femoral, son la arteria circunfleja ilíaca superficial y la epigástrica superficial. La circunfleja ilíaca superficial va a discurrir por el tejido subcutáneo a lo largo del ligamento inguinal y va a ayudar a irrigar por lo tanto la pared superficial de esta región y la parte anterior adyacente del muslo. Mientras que la epigástrica superficial va a discurrir por el tejido subcutáneo hacia el ombligo y va por su distribución ayudar a irrigar la pared abdominal superficial de las regiones púbica y umbilical inferior. Eso sería todo. La bibliografía que he usado es Anatomía Clínica de Moore, la 8ª edición, y la Anatomía para Estudiantes de Gray. Y aquí les dejo mi información en caso que necesiten contactarme, mi correo electrónico, por si acaso tengan cualquier duda. Y les invito a que sigan las páginas de EMPI, que siempre están sacando proyectos súper chéveres e interesantes para que sigan formándose como futuros médicos. Gracias por su atención y espero que les haya servido mucho este video.